colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera a los Corintios, capítulo 3, versos 1 al 15, en Reina Valera 60. A veces pareciera que la manifestación creciente del pecado de los no creyentes, o los conflictos y la infidelidad de los cristianos, serían lo suficientemente poderosos para detener el quehacer divino. No hay tal. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra indiferencia e insensibilidad, a pesar de nuestros conflictos, Dios sigue haciendo aquello que se ha propuesto hacer a favor de los hombres, tanto de los que aún vagan sin Dios y sin esperanza, como de aquellos que ya formamos parte de la Iglesia. En nuestro pasaje, de manera sorprendente, Pablo afirma que tanto él como Apolo, su consiervo, son colaboradores de Dios. Con tan sencilla y profunda expresión, el apóstol enseña que Dios, además de seguir trabajando en su propósito en medio de las debilidades humanas, ha hecho a estos humanos débiles, nosotros, coparticipantes de su tarea. Podemos decir que en estricto sentido, Dios no necesita acompañarse de nadie para cumplir su propósito. Pero Él ha decidido usar mujeres y hombres como nosotros para el cumplimiento de tal propósito. Y me parece que es esta otra muestra de su misericordia y de su gracia, porque aún consciente de nuestras circunstancias, de nuestras debilidades, Dios ha estado dispuesto a correr el riesgo de valerse de nosotros, de confiarnos a nosotros la doble tarea de la evangelización y la de la edificación del cuerpo de Cristo, su Iglesia. Bendito sea nuestro Señor. Conviene prestar atención al hecho
de que el término usado por Pablo y que se traduce como colaboradores es sunergos. El prefijo sun significa juntamente y ergos es de por sí más importante, pues se refiere a la energía de Dios. Así, para Pablo, no solo hacemos con Dios, juntamente con Dios, sino que lo hacemos animados y fortalecidos por la energía divina, es decir, movidos, fortalecidos y guiados por el poder de su Espíritu Santo. De sunergos deriva la palabra sinergia, que significa literalmente acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Esto implica entonces para nosotros como Iglesia que hagamos tres consideraciones fundamentales. La primera, la tarea de la Iglesia no puede hacerse en nuestras propias fuerzas, en las fuerzas humanas. Este no puede se refiere tanto a la imposibilidad de hacerlo como a la inconveniencia de tratar de hacer con nuestros recursos la obra de Dios. Dada la naturaleza espiritual de la tarea, simplemente no podemos hacer la obra de Dios con nuestros recursos. Además, no conviene que tratemos de hacerlo, pues tarde o temprano, la tarea expondrá nuestras debilidades y puede terminar por destruirnos. Dios, consciente de ello, nos llama entonces a ser llenos de su Espíritu Santo, para que así estemos en condiciones de ser sus testigos. Repasa Hechos 1:8. La segunda consideración es que nosotros somos quienes nos sumamos al quehacer divino y no Dios quien se suma al nuestro. Uno de los temas fundacionales de la Biblia, fundamentales, es precisamente el del señorío de Dios. Quienes vienen a Él, que es el Señor por medio de Cristo, hacen como Cristo. Y recordemos que Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Generalmente, los no discípulos se acercan a Dios esperando que Él colabore con ellos en lo que están haciendo. Y también algunos discípulos quieren que Dios los ayude, que Dios se comprometa en lo que están haciendo en su vida personal, en su familia, en su profesión, en sus negocios, en sus empresas. Pero los discípulos fieles nos sumamos a lo que Él hace y por lo tanto nos negamos a nosotros mismos. Y lo interesante es que al seguir así a Cristo, nuestra vida no se desvaloriza, ni pierde calidad ni trascendencia. Por el contrario, nuestra vida adquiere una nueva calidad que la hace plena, satisfactoria y sumamente fructífera. La tercera consideración es que no se espera lo mismo de quienes somos colaboradores de Dios que de quienes son meros sembradíos de Dios. Es decir, no se espera que seamos solo un espacio en el que Dios haga y se manifieste, que solo seamos un ente pasivo en el cual Dios haga y deje de hacer. No, de hecho, no solo somos colaboradores de Dios, no solo hacemos con Dios, sino que Jesús nos envía en calidad de líderes. El gobierno de Navarra en España define liderazgo como la calidad o el conjunto de habilidades directivas que una persona tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado. Mediante su Espíritu Santo, Dios nos capacita, dice Pablo a los Efesios, para que cumplamos la obra del ministerio. Efesios 4. Es decir,
Dios nos capacita, nos ha llamado y nos ha capacitado para que influyamos en la forma de ser de quienes son discípulos de Cristo, pero también en la forma de ser, de vivir de aquellos que todavía no lo son. En este sentido, el liderazgo es un gran privilegio que conlleva también grandes responsabilidades. En la Iglesia Casa de Pan partimos del hecho de que hemos sido escogidos y capacitados para servir como maestros en la fe. Si estás aquí es porque Dios te ha llamado a ser maestro, maestra en la fe. Cada uno de nosotros tiene su propio acervo, cada uno ha recibido sus correspondientes talentos. Por lo tanto, somos llamados a asumirnos, a considerarnos, a reconocernos a nosotros mismos como verdaderos colaboradores de Dios. Y esto implica que aceptemos que de nosotros se esperan tres cosas fundamentales. La primera, el cultivo de nuestra santidad personal y congregacional. Como sabemos, santidad es un término que tiene dos significados principales. El primero es apartado, consagrado. Así, somos llamados a vivir consciente, permanente e integralmente para Dios. Somos llamados a honrar a Dios en lo que somos y en lo que hacemos. Y así, esto debemos entenderlo, resulta de nuestra disposición para hacerlo. El segundo significado de santidad tiene que ver con la pureza moral y ética del cristiano. En nuestros días todo resulta permisible y relativo. Es derecho, se nos dice, de cada quien decidir lo que es bueno y lo que es malo. Pero nosotros, discípulos de Cristo, somos llamados a discernir, a descifrar desde la perspectiva del reino, desde la perspectiva del orden de Dios, lo que lo honra y lo que no le honra. Por tanto, tenemos que apartarnos de aquello que la palabra define como pecado. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, asegura Pablo a los Gálatas capítulo 5 en particular. Como congregación, enfrentamos lamentablemente el hecho de que algunos de nuestros hermanos en la fe están practicando el pecado. Debemos ocuparnos de ello con amor, con paciencia, sí, pero también con firmeza, porque así es como podremos servir en la tarea a la que somos llamados. La segunda consideración es que es nuestro compromiso para el servicio cristiano. En algún momento he propuesto a ustedes que el ser hallado fieles en nuestro ministerio requiere del cultivo de nuestra disposición al servicio cristiano. Y si disponer es colocar, poner algo en orden y situación conveniente, luego entonces se requiere de nosotros que ordenemos nuestra vida de tal modo que podamos cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. Este ordenar nuestra vida empieza con la decisión de incorporarnos a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, mediante el bautismo en agua. Este no es solo un rito. El bautismo es la declaración formal de nuestra aceptación de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es nuestra confesión pública de que morimos para nosotros mismos y vivimos para Él. El bautismo en agua hace evidente nuestro propósito de que Cristo sea nuestro Señor en el todo de nuestra vida y sella nuestro pacto con Dios, pacto mediante el cual somos salvos y nos consagramos a su servicio. Romanos 6. Revisa este interesante capítulo.
Quien sea bautizado, habiéndose arrepentido y volviéndose al Señor voluntariamente, ha contraído la obligación de ser fiel, de permanecer en el camino de Dios y de servir en aquello a lo que el Señor lo llame, independientemente del precio que ello significa. Quien se bautiza se compromete. En efecto, compromiso, dice el diccionario, es obligación contraída. Quien confiesa a Jesús como su Señor en el bautismo en agua, se obliga, insisto, a servirlo integral, proactiva y permanentemente en el todo de su vida. Una encuesta realizada a nivel nacional en los Estados Unidos muestra que los pastores consideran como el principal reto pastoral el lograr que los miembros de sus congregaciones realicen la transición de espectadores a hacedores de la obra de Dios. Nosotros, en México y en Casa de Pan, enfrentamos un reto similar. Debemos pasar del Señor, hazme sentir el deseo de esto, de aquello, a la actitud de Samuel, quien dijo a Dios, habla que tu siervo escucha. Como en muchas congregaciones. En la nuestra, la mayor parte de la tarea la realiza un número minoritario de nuestros miembros. El peso de las obligaciones recae sobre pocos de los nuestros, poniendo en riesgo sus capacidades y su resistencia, pero también, y esto es tanto más importante que lo primero, limitando la bendición que hay en el servir. Quien no sirve en Cristo no puede comprender la plenitud de su salvación, ni cumplir, ni ver cumplido el propósito de Dios para su vida. El cumplimiento de nuestra tarea como testigos de Cristo es el tercer elemento a considerar. Dios nos ha concedido el privilegio de hacer visible y creíble a Cristo entre los hombres. Así lo asegura el apóstol Pablo. Somos, dice, servidores por medio de los cuales los hombres creen en Jesucristo. Así que somos llamados a vivir de tal manera que el reino de Dios, el orden de Dios, se haga evidente en nosotros. Que quien nos vea a nosotros vea el orden de Dios hecho realidad. Somos llamados a amar, a respetar, a servir, a estar del lado de los más necesitados. Es como si Cristo actuara a través nuestro, haciendo en y por nosotros lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Pero también somos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación a las personas que están a nuestro lado y perseverar en la tarea de traerlas a los pies de Cristo. Debemos proponernos hacerles discípulos de Cristo. Si algún pecado común debemos confesar, es precisamente este. No estamos cumpliendo con la tarea de ser discípulos. Al no hacerlo, hermanas y hermanos, somos corresponsables de la perdición eterna de aquellos que mueren sin haber entregado sus vidas a Cristo y por lo tanto mueren siendo enemigos de Dios. Ya se trate de familiares, amistades, conocidos y aún de aquellos que están lejos y a los cuales somos enviados porque nuestro mandato es ir por todo el mundo. Mateo 28. Ser sunergos de Dios, colaboradores de Dios, da razón, dirección y contenido a nuestra vida. Y es a esto a lo que les invito. Que ahí donde están, en su casa, su trabajo, con sus amigos, actúen como colaboradores de Dios y hagan la tarea que Él les ha encomendado. Y pueden tener una doble seguridad al respecto. Dios está haciendo algo en y por tales personas. Él ha preparado la cosecha. Y si Él ha permitido que ustedes estén con ellas, es porque Dios les ha escogido a ustedes para que juntos cumplan el propósito eterno para sus vidas.
Les hablo como siervo, sumergos de Dios, pero también como consiervo de ustedes, como quien está contribuyendo a su crecimiento en Cristo, y les exhorto. Hermanas, hermanos, cumplan su ministerio. No descuiden el don que está en ustedes. Ocúpense de estas cosas para que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.